varias veces ha pasado, pero digamos que hasta ahora pues hago la recomendación y es que por favor cuando ustedes me envíen un correo cualquiera que sea, alguna información o que me envíen una actividad o los parciales o demás, por favor no se les quita nada escribir el buenos días. ¿Listo? Entonces no es solamente que usted escriba, acá le envío el trabajo. Entonces lo voy a poner en estos términos. O sea, estamos en un momento en donde precisamente tenemos que humanizar todos los procesos y una de las muestras más importantes de humanización y respeto hacia cualquier persona, no solamente hacia mí, sino hacia cualquier persona, inclusive sus compañeros, es un saludo. Entonces, correo o actividad que no sea enviada con esa net etiqueta, que ustedes creo que les compartieron un documento desde coordinación de eso, pues simplemente hago caso omiso a ese trabajo. ¿Listo? Entonces no lo tendré en cuenta porque yo siempre que les hago la retroalimentación, pues siempre inicio con un saludo y creo que la mayoría de personas que ustedes se han dado cuenta que les envían actividades lo hacen así. Entonces no voy a hacer yo la excepción de permitirme el que ustedes no tengan esa norma de respeto frente a cualquier persona, que por eso les digo, no solamente conmigo, sino que lo tengan con el resto de gente. Lo otro es que precisamente los espacios de clase se dan para que ustedes puedan preguntar todo lo que no entiendan, pero resulta que me he encontrado con errores, pues no sé, siempre se los digo, como si no estuvieran en clase. Entonces, errores de signos, errores de valores numéricos y demás cosas. Vea, la actividad pasada, digamos que varias personas tomaron el radical, que creo, si mal no estoy, era raíz de 21 y otros tomaron el decimal. Y yo siempre les he dicho, siempre, y eso sí me acuerdo como si hubiese sido ayer, cuando ustedes tengan ese tipo de situación en donde el resultado les dé una fracción o les dé un radical, trabajen con la fracción o trabajen con el radical, pero no lo resuelvan. ¿Qué quiere decir que no lo resuelvan? No le saquen los valores decimales a la raíz, por ejemplo, porque es que si ustedes toman el valor de la raíz, están dejando de tomar muchos decimales y es un valor inexacto que les va a dar. En cambio, con, cuando trabajan con el radical o cuando trabajan la fracción, pues están tomando el número tal cual es. Entonces la idea es que ustedes tengan eso en cuenta, pero resulta que hay muchos de ustedes por terquedad o no sé por qué otro motivo, están tomando esos decimales y la vez pasada, en la actividad pasada, muchos de ustedes lo hicieron para comprobar, perfecto, pero siempre que nos den el valor en racional, se han dado cuenta que yo utilizo el racional. Solamente para las comprobaciones es que utilizamos en algún momento el decimal, pero es solamente para eso, para hacer una comprobación. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, porque de verdad que es muy complejo eh, el enviarles ese tipo de retroalimentación porque no sé de dónde sacan el decimal o están hallando mal en la raíz o demás cosas. Y la tercera cosa que quería manifestarles, y ya tiene que ver muy, ya específicamente con la actividad, es que resulta que yo les di los valores de tangente y cotangente, me parece que para uno de los ejercicios. Y la única que mencionó algo fue Ana Lucía, que no entendía ese punto de cómo se hallaban en eso, que no le quedaba muy claro. Y muchos de ustedes utilizaron otro recurso que fue otra identidad diferente a seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, ¿cierto? Utilizaron que creo que fue tangente cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo menos 1, o más 1, perdón, más 1. Está bien, o sea, es perfecto. Cualquier camino que ustedes tomen para llegar a la respuesta, no tengo ninguna clase de inconveniente. Pero me gusta la alternativa que toman algunos de buscar otra forma de hacer el ejercicio y no quedarse en que no entendí, no lo puedo hacer. Yo les envié con el profesor Marlon un video, ahí cortico, pues específicamente a Ana Lucía que me pidió explicación, pero le dije a Marlon, no, publíquelo para todos, porque de pronto les va a servir. Y eso lo trabajamos nosotros en el primer periodo. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo tengo aquí tangente de alfa es igual a 4 tercios, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para hallar seno de alfa y coseno de alfa? Resulta y pasa, y estoy seguro que lo vimos en el primer periodo. Este 4, si yo me acuerdo de qué es o qué relación tiene tangente,
la relación es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí o no? O sea que yo ya tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Qué tengo que hacer? Hallar la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. O sea que hipotenusa es igual a cateto opuesto, que es 4, o sea, 4 al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado, que es 3 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, y esto es 25, y la raíz de 25 es 5. Listo, tengo la hipotenusa. Ahora me piden hallar seno de alfa y coseno de alfa. Entonces, seno de alfa, acuérdese que es cateto opuesto Sí, sobre hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 4. ¿Cuánto es la hipotenusa? 5, ¿cierto? Y aquí, profe. sí, Profe, es que se ve muy borroso, o sea, ni siquiera sí, puedo ver los números. Y pues en el chat estamos escribiendo que pues se nos veía muy se ve muy borroso a borroso. todos. Sí, profe. Ya, espera un momentico, miro cómo puedo solucionar. Muchas gracias. Sí, sí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Miramos a ver cómo podemos solucionar, pero se me hace raro porque no hay mucha gente conectada. Miramos aquí una cosa. Bueno, no sé si ahí mejoró un poquito. ¿Me confirman, por favor? ¿Mejoró? Listo. Vale. Entonces, estábamos. Si yo tengo tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Sin necesidad de hallar por otra identidad. Y ahora me acordé de otro detalle de las identidades, pero bueno, ahorita ya les digo. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para hallar seno y coseno necesito la hipotenusa. Entonces utilizo teorema de Pitágoras y me dice aquí que el cateto opuesto es 4 y la hipotenusa es 5. Quiere decir que el seno del ángulo o el seno de alfa es 4 quintos. Y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, que cateto adyacente es 3 y la hipotenusa es 5. Entonces, de esta manera es una forma alterna de hallar seno de alfa, coseno de alfa. ¿Listo? Cuando les doy una función diferente a seno y coseno. O sea, si les doy tangente, ustedes ya saben que tienen los dos catetos, hallan la hipotenusa y la forma. Listo. Pero vea, hay algo que en el nivel en el que están ustedes, este error no lo pueden cometer. Ni por el carajo. Qué pena que utilice esa expresión. Porque resulta que hubo 3 o 4 personas que cometieron ese mismo error y la verdad, donde yo me vuelvo a encontrar ese error, les aseguro que no sigo calificando ni la actividad ni el parcial. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, es lo siguiente. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y, por ejemplo, van a hallar seno cuadrado de alfa. Resulta que este es positivo, pasa como negativo. 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que coseno me dio menos 3 quintos. Entonces, seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos, y aquí, menos 3 quintos al cuadrado. Hay personas, y en serio que las hay, tengo pruebas, que lo que hacen es multiplicar menos por menos más y convierten esta identidad como seno cuadrado de alfa es igual a 1 más 3 quintos al cuadrado. O sea, me cambian la identidad de un menos a un más. Las identidades no cambian, nunca cambian. Por eso se llaman identidades, porque son valores idénticos. Es decir, que yo no puedo decir que seno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno cuadrado de alfa y también más coseno, o sea, que va a cumplir con los dos signos. No es cierto. Entonces, por favor, vea, del que me acuerdo ahorita y sin ponerlo en el escarnio ni nada por el estilo, sino para que se dé cuenta, por ejemplo, Cristian Cepero.
Este error lo cometió creo que 2 veces en un mismo ejercicio. Y creo que hay otras 3 o 4 personas que cometieron el mismo error. La identidad no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque voy a borrar este despropósito, porque si lo dejo, ahora se me embolató el borrador. Entonces, esto no va. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues tengo que desarrollar, perdón acá, lo que tengo que hacer es desarrollar primero el cuadrado, es decir, seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos 3 al cuadrado da 9 y 5 al cuadrado da 25. Acuérdense que cualquier número negativo elevado al cuadrado da positivo, y ese positivo con este negativo pues sigue siendo negativo, es decir que la identidad no va a cambiar, y luego hacen ese desarrollo. ¿Listo? Pero entonces, de verdad, muchachos, ustedes han sido un grupo bastante bueno que atiende las recomendaciones, son recursivos, mejor dicho, todas las flores que ustedes quieran, pero necesito que ustedes se concentren cuando están desarrollando esto y no pasen por alto leyes de la matemática que están hace un curvo de años y que simplemente les estoy pidiendo que la apliquen. Y si ustedes cometen ese error de convertir esto menos por menos más, siento yo que hemos perdido todo el año de tiempo. Entonces, ¿y a qué se deben esos errores? 1, el afán. Y 2, la concentración. ¿El parcial de ustedes es cuándo? ¿Mañana? No recuerdo. Y son 2 ejercicios. Creo que es el jueves, profe, pero no estoy segura. Tengamos 2 horas, no sé cuándo tienen 2 horas. Yo le busco aquí dentro de mis apuntes. Aquí. Para ustedes es el 3, es decir, mañana. Tienen tiempo suficiente para resolver esos 2 ejercicios. Y están muy fáciles, muy sencillos. Y que si tienen que ver con radicales, sí. Puse uno con radicales. Y por favor, no resuelvan el radical. Porque vea, hay otra cosa. Y ese se me estaba pasando por alto. 2 personas, y me acuerdo muy bien, que cometieron este error. Ahorita yo por ahí anoto las personas que se equivocan, pero no tengo aquí ese dato. Resulta que, ya me acordé. Por ejemplo, si ustedes tienen menos 3/4 multiplicado por 2/5 más raíz de 7 sobre 4 por no sé, 4/5. Estoy diciendo ahí cualquier cosa. ¿Ustedes en qué se deben fijar cuando utilizan, por ejemplo, las funciones, las identidades para la suma de seno y coseno? Estos 2 denominadores tienen que ser los mismos. O sea, si este es 4/5, este tiene que ser 4/5. Siempre. Hubo una situación en donde simplificaron, pero yo les pediría que simplifiquen después de esto, no antes de esto. ¿Para qué? Para que les quede mucho más fácil hacer la operación. ¿Cómo así más fácil? Si ustedes multiplican aquí esto, más por menos, va a dar menos 6 aquí arriba, y 5 por 4, 20. Esto es simplificable, pero no lo voy a simplificar todavía. Y aquí es más, raíz de 7 por 4 da 4 raíz de 7. ¿Listo? Sobre 5 por 4, 20. ¿Por qué les digo que les queda más sencillo? Porque resulta que con fracciones que tienen el mismo denominador, usted deja el denominador y lo que hace es escribir menos 6 más 4 raíz de 7. ¿Listo? Llegan a esta respuesta. ¿Y saben esas 2 personas qué escribieron? Pasa como en una corrección de una actividad la vez pasada, que resulta que Julie, Domínguez, López, y había, creo que era la otra, Carol López, los 4 tenían el mismo error. Pues chévere que compartan ahí entre grupo para poder solucionar, pero que todos tengan el mismo error y ninguno se haya dado cuenta, o sea, que se hayan copiado solamente de la actividad. Pues se me hizo muy extraño, pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Aquí dice menos 6 más 4 raíz de 7. Y hubo personas que me escribieron que esto daba menos 2 raíz de 7 sobre 20.
Y cuando hacen esto, o cuando hacen esto de la identidad de cambiar de positivo a negativo, les juro que me provoca salir corriendo. Porque es que la persona que no tenga claro que estos son dos tipos de números que son diferentes y que no son términos semejantes y no se pueden operar, estamos en la olla. Este es un menos 6 y este es un más 4 raíz de 7. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues menos 6 más 4 raíz de 7 sobre 20. Eso no se puede hacer nada. O sea, de estos dos, agruparlos, operarlos o hacerles algo, no. ¿De qué manera se podrían operar si fuera menos 6 raíz de 7 y más 4 raíz de 7? Esto sí se puede operar. ¿Por qué? Porque son términos semejantes, porque en este caso tienen el mismo radical. Entonces esto quedaría menos 2 raíz de 7. Aquí sí. Pero ese no es el caso de este tipo de ejercicios. ¿Qué se podría hacer aquí o cómo se simplifican este tipo de números? Mitad, mitad, mitad. O sea, se le saca a todos los términos que estén aquí menos al de la raíz, porque la raíz, obviamente, yo no me puedo meter aquí adentro de la raíz con esto. Pero si le voy a sacar mitad, le tengo que sacar mitad a todo. Es decir, que aquí quedaría menos 3 más 2 raíz de 7 sobre 10. Ustedes dirán, venga, pero es que esto y esto se puede simplificar, sí, pero el 3 no. Y con el 3 que no se pueda simplificar, la respuesta ya queda así. ¿Y cuándo se ve esto? Esto se ve en grado noveno. Ustedes trabajan raíces y radicales. Y pues sí me preocupa, porque ese tema lo vieron conmigo el año pasado. Entonces, me preocupa un montón que se estén cometiendo este tipo de errores, o los errores de las identidades, que eso no lo vimos el año pasado, pero lo vimos este año. Porque la persona que sea capaz, yo entiendo que sea fan y todo lo que ustedes quieran, pero si son capaces de confundir esto, son capaces de confundir. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Hipotenusa es igual a cateto puesto al cuadrado más cateto puesto al cuadrado. ¿Cómo se halla el cateto? El cateto es hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Si usted, por ejemplo, cambia este signo acá, por ejemplo, que usted me diga, cateto opuesto es igual a hipotenusa que vale 10 al cuadrado, menos el cateto adyacente que vale menos 3 al cuadrado. Si usted hace menos por menos más, y me dice que cateto opuesto es igual a 100, menos por menos más, 3 al cuadrado es 9, esto es peor que la pandemia que estamos pasando. Tal cual. Este teorema se llama teorema precisamente por eso, porque es aplicable a todo y no va a tener ninguna clase de modificación. Se resuelve primero el cuadrado y si luego la operación de acá, es decir, que si es menos, va a seguir menos, esto no tiene por qué cambiar, porque primero se resuelve la potenciación y luego sí la suma la resta. Y ustedes no sé, sentirán que estoy algo exaltado o algo así, pero sí, resulta que sí. Porque si ustedes están cometiendo estos errores, les juro que a veces siento que es tiempo perdido o que ustedes no están haciendo las cosas como tienen que hacer y no están repasando las cosas que tienen que repasar. Y algunos dirán, uy, no, pero es que son errores tontos. Más allá de que sea un error tonto, es falta de práctica y de concentración. Eso sí, totalmente seguro que es falta de eso. Entonces, por ejemplo, en quienes me parece que les hace falta ese tipo de situación, por ejemplo, en el caso de Beltrán, en el caso de, aquí lo tengo, Laura Castro, Cepero, García, Granada, Sofía López, Julián López y Vivas. Que esas personas que acabo de leer, hay algunas que les fue muy mal en la actividad pasada, y yo pensé, bueno, no, yo ya les corregí, les dije dónde estaba el error y demás, y me van a devolver el trabajo corregido. Ahí lo estoy esperando todavía. Entonces, claro que ya no lo voy a esperar porque eso lo recibo, pues apenas les doy la retroalimentación. Pero sí me gustaría, por ejemplo, escuchar a Laura Castro. Laura, tú eres de las personas que primero me entrega las actividades y que, una cosa, y que
comete este tipo de errores. O sea, por lo menos en el trabajo de la vez pasada fuiste la primera que me entregó, o de las dos primeras que me entregó. Yo digo, ¿no te fijaste en los errores? ¿Obedece al afán por entregar? ¿Dónde está la recuperación o dónde está el trabajo desarrollado nuevamente para que yo diga, sí, cayó en cuenta del error y ya, pues lo va a volver a entregar? Laura, te escucho. No, profe, sí caí en cuenta, pero no lo volví a enviar porque, no sé, simplemente no lo volví a enviar de nuevo. Pero sí, entendí cuál fue mi error y ya. Y el señor Vivas, Julián, y Sofía López. Hubo dos personas que sí atendieron el llamado a hacer la corrección, que fue Beltrán y Laura Romero. Ya abrieron el micrófono. ¿Eres tú, Sofía? Sí, señor profe. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me Profe, entregaste la...? Dime. yo caí en cuenta del error y pues siento no haberte entregado la corrección. Sinceramente fue porque la anterior semana estuve muy cargada de cosas y no me sentía muy bien para seguir realizando más cosas del fin de semana. Listo, Sofía. Esa es otra cosa. Vea, más allá de ello, eh, asignarles trabajo por asignarles o asignarles mucha cosa, se han dado cuenta que simplemente ustedes tienen que trabajar un trabajo a la semana, ¿cierto? ¿Y eso para qué les da, o sea, cuál es el sentido de solamente un trabajo a la semana? Precisamente es que ustedes tengan el tiempo para desarrollarlo. Si lo desarrollan y les queda algo mal, pues entonces que ustedes se den cuenta cuál fue el error y que me devuelvan el mismo día, ojalá, la corrección del trabajo. Ya con eso, pues yo digo, sí, cayeron en cuenta del error y subsanan la nota, que es lo menos importante aquí. A mí la nota, pues sí, es un indicio, pero la nota no me dice si aprendió o no aprendió, porque hay muchos, y sé que es así, hay muchos que sacan 10, pero no entendieron un carajo porque lo que hicieron fue copiarse de otros compañeros. Entonces, para mí tiene más validez un 8.5, sabiendo que cometió un error, pero entiende la mayoría de las cosas, que un 10 copiándose de un compañero o llamando a un compañero para que compartan en el grupo, porque así lo han hecho, compartan en el grupo la solución del ejercicio. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros no nos damos cuenta de lo que ustedes hacen en sus casas y resulta que sí, siempre falta, no falta, más bien, eh, el Anonymous de cada uno de los cursos en donde hace que filtre información y se está filtrando? Ya una vez les digo ahí para que sean más cuidadosos con ese tipo de cosas, porque hay personas que están hablando de más y están echando al agua a otros tantos, precisamente en esto. Quiénes se copian con quiénes, quiénes les prestan los trabajos a quiénes, quiénes están diciendo las mismas cosas en las actividades, bueno, todo ese tipo de situaciones. Entonces, eso pasa. ¿Listo? Entonces, yo espero, la verdad, que este tiempo y estas correcciones que les estoy haciendo, porque me parece que debemos hacerlas, eh, pues les sirva para que no se cometan esos mismos errores y piensen en que el tiempo que se les da lo tienen que aprovechar al máximo. No es que yo deje la actividad y a los 20 minutos, porque ha pasado, me envíen la actividad, porque es que no es el objetivo. O sea, esto no es una competencia de carreras, es una competencia de conocimiento. Y si ustedes pues se toman el tiempo, pues se van a dar cuenta de los errores que están cometiendo. Bien, otra cosa de la que quería hablar y que a partir de la siguiente clase yo creo que vamos a retomar eso, y creo que se los había mencionado y si no, pues se los menciono, es lo del martes de prueba. ¿Han tenido algún tipo de dificultad en la solución de esos martes de prueba, de esos ejercicios? Juan Andrés, por favor, abre su micrófono y me cuenta, porque es que se demoran mucho en escribir. Profe, en mi caso, o sea, hay algunos ejercicios que
Por ejemplo, sí los logro captar de una, pero hay otros que, digamos así, que me cuesta un poquito, porque es como recordar unos temas que ya había visto, pero que no los practiqué demasiado o como se debía. Ese es uno de mis casos. Ok, entonces si les parece vamos a hacer lo siguiente. Para la siguiente sesión que tengamos, les voy a pedir que, como a ustedes les queda mucho más fácil tomar el screenshot de la pregunta o, bueno, recordarlo un poco más fácil o tener acceso a esa información, entonces les voy a pedir que le tomen fotografía a la pregunta y que esa pregunta la solucionemos por lo menos una de cada una de las sesiones que tengan. Entonces les voy a pedir que para la siguiente sesión no sé si tienen las preguntas de las pruebas anteriores, pues entonces hablemos sobre una pregunta en particular que les haya parecido la más complicada de cada prueba y la vamos solucionando y así vamos haciendo la retroalimentación de eso. ¿Les parece? ¿Qué les parece que lo hagamos de esa manera? Listo. Entonces, la próxima sesión, por favor, me cuentan cuál fue la pregunta y la tratamos de desarrollar. Si no alcanzamos, pues miramos, me la dejan, yo la soluciono y ya la siguiente clase, pues la retroalimentamos, pero no se van a quedar con la duda. ¿Listo? Bueno, creo que alcanzamos a hacer un ejercicio sobre ecuaciones. Digo que aquí tengo el libro. Y, Profe, yo tengo una pregunta. sí. ¿Cómo se hace para mirar en el martes de pruebas, en la prueba, digámoslo así, como tal? ¿Profesor? Yo puedo tener el consolidado de los resultados, pero no sé si de las pruebas. Déjenme mirar, porque yo miré los resultados y pues no les ha ido tan mal, pero, pero déjenme mirar y déjenme consultar, ¿vale? Y miramos a ver si lo podemos solucionar. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, vamos a solucionar este ejercicio que tiene que ver con ecuaciones trigonométricas. Entonces, solucionar y dar tres valores que le funcionen a esta identidad. La identidad es seno de 2 teta menos coseno de teta es igual a 0. Bien. ¿De qué se dan cuenta ustedes en ese ejercicio? ¿O cuáles fueron los parámetros que yo les pedí la vez pasada para poder solucionar ese tipo de ecuaciones? Que debo mirar cuál identidad o cuál función más bien o cuál término puedo cambiar por alguna identidad. Si ustedes se dan cuenta, coseno no lo puedo cambiar por nada, pero seno de 2 veces el ángulo, ¿se acuerdan que nosotros copiamos las identidades del doble ángulo? Y las identidades del doble ángulo me dice que seno de 2 veces el ángulo es igual a ¿qué? A 2 veces seno por coseno, ¿cierto? Entonces, si yo cambio esto a 2 veces seno por coseno, que esta es la identidad del doble ángulo, le resto coseno y eso es igual a 0. ¿Qué creen que se puede hacer aquí? Teniendo en cuenta que este es un término y este es otro. ¿Qué se puede hacer? Escucho ideas. Dividir entre dos, tal vez, o factorizar. Me suena más la segunda. ¿Cómo factorizarían? Si este es un Factor común, ¿no? factor Con común, factor exactamente. común. Entonces, si este es un término y este es otro término y se repite coseno, pues lo saco como factor común. Coseno del ángulo, ¿factor de quién? De 2 seno del ángulo, ¿cierto? Que es lo que le hace falta coseno para hacer todo esto, menos que le hace falta coseno para hacer coseno, nada. Entonces sería un 1 y esto es igual a 0. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, es una multiplicación, quiere decir que yo ya tengo mis dos respuestas. ¿Cuáles son? Una respuesta es que coseno del ángulo es igual a 0, ¿cierto? Y la otra respuesta es que 2 veces seno del ángulo menos 1 es igual a 0. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se podían tener dos opciones cuando era una multiplicación? Y vea, es esta. Si por ejemplo ustedes llegan a tener coseno del ángulo más 2 seno del ángulo es igual a 0, ustedes esto no lo pueden partir, o sea, decir que esta es una respuesta y esta es otra, no, eso no se puede hacer.
¿Listo? Solamente se puede hacer en la multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que coseno del ángulo es igual a 0, o sea que el ángulo es igual a coseno a la menos 1 de 0, y coseno a la menos 1 de 0 es ¿cuánto? 90, ¿cierto? Es 90. Y ahora, esto va a ser 2 seno del ángulo es igual a 1, o sea que seno del ángulo es igual a 1/2, o sea que el ángulo es igual a seno a la menos 1 de 1/2. ¿Y eso es cuánto? Por favor, me ayudan ustedes, que la calculadora creo que la tengo aquí fuera de alcance. Voy a mirar. Ah, sí, aquí está. Entonces, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me da? Seno a la menos 1 de 1/2. La calculadora debe estar en grados, ¿no? Da 30. Listo. Entonces, esto es igual a 30. Bien. Necesito otro valor. ¿Cuál sería ese otro valor? Sumarle ¿A quién? 180 a cualquiera de los dos, no sé. No mentiras, al 30. A ver, si yo tengo aquí, esta es mi función seno, ¿cierto? Que es de esta respuesta, del 30. El 30 está aquí, ¿cierto? Más o menos. 30. ¿Dónde vuelve a tocar? Aquí. Si yo le llego a sumar a 30 180, me va a dar 210 y es aquí, y resulta que no es aquí. ¿Cuál sería este punto? ¿Qué valor estaría ahí? 150, ¿no? 150. ¿Cómo halló ese valor, Calderón? Pues restándole 180, o sea, restándole a Exactamente. 180, 30. Exactamente. Entonces, como está antes de 180, ¿cómo sé cuánto le tengo que restar? Pues esta misma cantidad, de los 30. Es decir, que el otro ángulo que me funciona para la respuesta, voy a bajar aquí un poquito la pantalla, el otro ángulo que me funciona es 150. ¿Qué otro valor con coseno funcionaría? Ya voy a dibujar coseno. Coseno es así. Resulta que aquí es 0, ¿cierto? Y ese valor es 90, que es el valor que tengo yo aquí. ¿Dónde vuelve a ser 0? Aquí. ¿Cuál es este valor? 270. 270. Quiere decir que el otro valor que me funcionaría aquí sería 270 grados. Entonces no necesariamente tiene que sumarse la misma cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces es para que ustedes tengan en cuenta la manera como se puede desarrollar. En el parcial no va a salir esto, en la bimestral. Ah, bueno, esa es otra cosa. En la bimestral va a tener de las dos clases de preguntas. Va a tener pregunta abierta y va a tener pregunta cerrada. ¿Listo? Porque lo que pasa es que no les va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que les había dicho de la bimestral, todos los puntos abiertos. No les va a alcanzar el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es poner 3 preguntas cerradas y 3 preguntas abiertas. ¿Listo? Más o menos van a ser 6 o 7 preguntas. No les voy a colocar más de eso. Entonces, para que se den cuenta ustedes, yo les voy a pedir en esa bimestral precisamente que solamente hayan 2 valores, solamente 2, nada más. ¿Listo? Entonces, para que por ahí lo tengan en cuenta. No sé si es claro de dónde sacamos los valores, cómo los sacamos, el por qué así. A mí me parece que gráficamente nos ayuda un montón. Hasta ahí hay dudas, preguntas, algo que decir. Bueno, listo, vale. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por favor, pido que preparen el parcial de mañana de la mejor manera. Traten de mirar ejercicios. El tema se llama identidades de suma y diferencia para ángulos en seno, coseno y tangente con condiciones iniciales. ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? Pues que el coseno de alfa vale tanto, el seno de alfa vale tanto, o de beta, y que los alfa y beta están en los cuadrantes tales. Esas son las más importantes. Entonces ustedes tienen que hacer el análisis, la tablita y demás cosas. Entonces, por favor, preparen ese parcial, revisen las clases que hemos desarrollado sobre ese tema, que han sido 2 o 3, y ojalá yo mañana esté calificando ese parcial todos con 10. Y ojo con los errores de los signos, por favor, que no vayan a cometer eso. Y la próxima sesión, entonces, trabajamos otros 2 o 3 ejercicios de esto, para dejarlos listos para la bimestral. ¿Listo? Una pregunta. Sí. ¿Cuántos puntos va a tener el parcial? ¿Cómo? ¿Cuántos puntos va a tener el parcial? 2. 2 puntos nomás.
Solamente dos. O Sí, sea, profe, gracias. un punto les doy las condiciones iniciales y tienen que hallar dos identidades. Y en el otro punto igual, condiciones iniciales y dos identidades. Es muy parecido a la actividad que realizaron la semana pasada. Es así, tal cual. Va a ser muy parecido. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, dejamos hasta ahí. No quiero que lleguen tarde a su otra clase. Y cualquier cosa, pues estamos hablando. Y por favor, preparen mucho ese parcial. ¿Vale? Nos vemos. Que Profe, estén muy bien. Juanca dijo algo en el chat que creo que es importante. ¿Cómo? Juanca dijo algo en el chat que creo que es importante. Juan Carlos, profe, mañana van a cortar la luz del barrio, no sé si puede hacer el parcial. Juan Carlos, por favor, miremos si en la hora que es el parcial le cortan la luz. Usted me avisa por agenda virtual o le avisa a un compañero para que me avise o alguna cosa que definitivamente no lo puedo presentar. ¿Listo? Para yo saber. Entonces, si por ejemplo a la hora que es el parcial usted tiene luz, entonces lo desarrolla. Y si quitaron la luz y no lo puede enviar, entonces por favor pídale el favor a otro compañero o me escribe. Bueno, miramos qué otro método, qué otro medio podemos hacer para que me haga llegar el parcial. Si algo le puede tomar fotografía y se lo envía a Marlon por el WhatsApp, si de pronto tiene datos, y que Marlon me lo haga llegar. ¿Listo? Listo, profe, no va a haber luz de 7 a 5. Listo. Entonces, pues miremos qué podemos solucionar. Si algo le avisa a Marlon, algo hacemos. ¿Listo? Porque si es el caso, ¿tiene acceso a WhatsApp, Juan Carlos? ¿Juan Carlos tiene acceso a WhatsApp, independientemente si hay luz o no hay luz? Listo. Entonces, avísele a Marlon por la mañana y entonces yo le tomo fotografía al parcial y se lo hago llegar por medio de Marlon, lo soluciona y que él vuelva y me lo reenvíe a mí, ¿vale? O sea, nos comunicamos por WhatsApp para que no vaya a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Samuel, profe, en el parcial de mañana entra este tema. Samuel, la semana pasada, el viernes, envié los temas del parcial, entonces lo invito a que entre ahí al correo, a la agenda virtual y mire eso. ¿Listo? Y ahí está toda la información. Bien, entonces ahora sí, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos hablamos la siguiente clase.